Si bien el Fighting Game tuvo su génesis en 1991 con Street Fighter II, la obra maestra de Capcom que sentó las bases del género y actualmente sigue siendo uno de los juegos más icónicos de la historia, no fue el primer juego de lucha conocido. Bienvenidos a un nuevo video de Mugen Mode. Hoy voy a hacer un recorrido a través de los juegos de pelea más importantes o al menos que marcaron época en el género, e indagaremos en la rivalidad entre SNK y Capcom, y cómo fue que durante casi 2 décadas reinaron en las arcades. Suban a la máquina del tiempo de Tora Studio, hoy viajamos al pasado glorioso del Fighting Game. El primer juego de lucha que se tiene registro fue lanzado por Konami en 1985, llamado Year Kung Fu. Este es un juego de lucha de 8 bits donde el personaje principal llamado Wulong lucha contra varios maestros de artes marciales para ganar el título de Gran Maestro y honrar la memoria de su padre. En la versión arcade el jugador lucha contra otros 11 artistas marciales de 5 a 13 en las versiones caseras. Year Kung Fu es el primer juego de lucha que presenta una variedad de personajes, estilos de lucha y escenarios únicos basados en artes marciales. Si bien originalmente se inspiró en las primeras películas de Kung Fu y artes marciales, este rasgo de los personajes que luchan entre sí en diferentes lugares es algo que luego se usaría en casi todos los futuros juegos de lucha competitivos. Además, Year Kung Fu fue el primer videojuego en presentar 2 barras de vida de personajes en la parte superior de la pantalla que desembocaban en las letras KO, otra marca icónica que casi todos los futuros de juegos de lucha adaptarían. En el momento de su lanzamiento, Year Kung Fu era un videojuego notablemente colorido y de aspecto nítido. La animación de los personajes era realmente llamativa en 1985 y definitivamente lo que llamarías una próxima generación en ese momento. En aquel entonces no se sabía que los personajes de videojuegos se moverían tan suavemente en la pantalla. Los entornos de fondo únicos también fueron notables y se sumaron a la inmersión del juego. Para un videojuego de 8 bits, los personajes de Year Kung Fu tenían un estilo y una personalidad impresionantes, mucho más que la mayoría de los otros luchadores que aparecían en otros juegos de artes marciales populares en ese momento. El modo de juego de Year Kung Fu es intuitivo y simple. Los controles básicos incluyen movimiento izquierda o derecha, salto, ataque alto, ataque medio y ataque bajo. Evitar los proyectiles y ataques de enemigos es un aspecto importante del juego que requiere que el jugador salte dichos ataques. En ese sentido, Year Kung Fu presentó algunos de los primeros fundamentos de los juegos de lucha que luego se convertirían en un elemento básico de los juegos de lucha futuros. El personaje principal, Wulong, puede realizar un total de 16 ataques diferentes. Los oponentes de la CPU tienen muchos menos ataques, pero muchos pueden usar proyectiles, armas y otros trucos. Independientemente del ataque que derrote al oponente, los oponentes masculinos caerán cómicamente inconscientes, acostados boca arriba con las piernas separadas, mientras mueven los pies, mientras que los personajes femeninos siempre caen de lado. Este aspecto visual sigue siendo una marca registrada e hilarante y memorable del juego hasta el día de hoy. Cuando el jugador gana una vida extra se escucha la palabra "xie xie", mandarín para gracias. International Karate se lanzó originalmente en 1985 para ZX Spectrum. El International Karate Plus, introducido más tarde, se lanzó en 1987 agregando un tercer karateka, lo que lo convierte en un impresionante 3 luchadores a la vez. La banda sonora de victoria de International Karate fue escrita por Rob Hubbard. En el juego original, los jugadores toman el control de los artistas marciales que compiten en un torneo de kumite. En lugar de barra de salud, los luchadores se ganan puntos unos a otros. Cuando se anota un punto, el combate se detiene y ambos peleadores regresan a su posición inicial. Los ataques pueden marcar medio punto o un punto completo dependiendo del ataque. Solo se requieren 2 puntos para ganar en el juego original, pero en International Karate Plus requiere 6 puntos para ganar, lo que hace que las batallas sean más largas. Los juegos de bonificación también se introdujeron en International Karate Plus, que ocurrieron después de cada 2 rondas. Iban desde desviar pelotas que rebotaban hasta patear bombas.
El Karate International original contó con 5 escenarios diferentes: Sydney, Nueva York, Río de Janeiro, Beijing y Giza. El posterior, Karate International Plus, solo una etapa. Sin embargo, está bien animado y los jugadores pueden incluso volver a colorear diferentes partes del fondo usando pulsaciones de teclas específicas. Los personajes eran genéricos, por supuesto, pero sus animaciones son lo que hizo destacar. La cantidad de movimientos que podían realizar era sin duda impresionante, y la detección de colisiones y el factor de ayuda eran bastante sólidos para la época. Pero hubo dos compañías que se tomaron el tema del fighting game muy en serio. SNK y Capcom llevaron a cabo la batalla más épica en la historia del videojuego, y el ring sería nada más ni nada menos que los salones de arcade de todo el mundo. Shin Nihon Kikaku, nuevo proyecto japonés, fue fundada en 1978 por el visionario empresario Eikichi Kawasaki, quien decide fabricar software y hardware para diversas compañías, pero al ver el auge del arcade de esa época, decide crear sus propios juegos. Su primer juego fue Ozma Wars, lanzado en 1979, un shooter vertical. En 1980 lanza Safari Rally y en 1981 Vanguard. Ese año SNK abre su filial en Estados Unidos, SNK Corp of America. SNK siguió lanzando títulos y experimentando con juegos como Mad Crash en 1984 o Alpha Mission en 1985, Athena en 1986 y el adictivo Ikari Warriors y su secuela Victory Road. Ikari Warriors 3 fue lanzado en 1989, sin embargo, el juego más parecido a un juego de pelea de parte de SNK fue Street Smart. Street Smart es un juego de lucha arcade beat'em up desarrollado y lanzado por SNK Treco en agosto de 1989. Al igual que otros beat'em ups de la época como Double Dragon y Final Fight, Street Smart permite al jugador moverse en las 8 direcciones en la pantalla. Sin embargo, a diferencia de estos juegos, Street Smart mantiene la acción condensada dentro de una arena cerrada, comparable a un juego de lucha más tradicional como Street Fighter. El jugador puede elegir pelear como Karate Man, el experto residente en artes marciales, o Crusher, un luchador estadounidense de cabello rubio. En el modo de un jugador, el jugador peleará contra 8 oponentes únicos en su sesión. Si 2 jugadores ingresan al juego, se unirán automáticamente para luchar contra el oponente, pero inevitablemente tendrán lo que se llama un Grudge Match en la próxima ronda para determinar quién recibe el Life Bonus. 2 jugadores pueden jugar todo el juego juntos. Varios años después de su debut en arcade, Street Smart fue portado a Sega Genesis. Desarrollado por Treco y publicado por Sega, el puerto de la consola está condensado visualmente y es inferior en algunos aspectos, lo que se compensa con colores más brillantes y marcos negros en la parte superior e inferior de la pantalla. El puerto de la consola también carece de modo simultáneo de 2 jugadores contra CPU. En cambio, los jugadores se turnan contra el oponente de la CPU. Otra diferencia es que Karate Man usa un gi rojo en lugar de uno blanco en la versión de consola. Ambos personajes tienen un nuevo Power Move giratorio en la versión de consola realizado presionando los 3 botones a la vez, que derriba al enemigo pero también reduce la salud del jugador. Los jugadores también ganan dinero después de derrotar oponentes, lo que cambia el resultado final del juego. En la versión de consola se otorgan puntos al jugador después de cada pelea que se pueden asignar a varios potenciadores de personajes. Los beneficios incluyen un medidor de salud más grande, una velocidad más rápida o más potencia. Hay 3 finales posibles en el juego dependiendo de cuánto dinero se haya ganado el jugador. Si el jugador está quebrado al final del juego, la imagen muestra al héroe en harapos, sentado en una alcantarilla. Si el jugador ganó la cantidad respetable de dinero, su personaje se representa bien vestido, con un automóvil elegante y una novia atractiva. Si el jugador gana mucho dinero,
generalmente ganado apostando todas las ganancias al jugador para que gane antes de cada ronda. Aparece al final rodeado de 4 mujeres y en una casa llena de dinero. En los 80, todas las máquinas arcades eran dedicadas a un juego en específico, lo que traía un gran problema para los dueños de los arcades. Cada vez que querían modernizar sus juegos, debía cambiar todo el mueble, por lo que renovar el catálogo suponía un coste enorme y difícilmente podían cambiarse con frecuencia. Así mantenían un título exitoso por años, sin arriesgarse por invertir en otro juego. La idea de SNK era crear una placa base que sirviera de soporte común para todos los futuros juegos de la compañía y que no estuvieran integrados a la placa y pudieran ser intercambiados al ser fabricados como cartuchos. El nuevo sistema es desarrollado bajo el estándar JAMA, un conector de placas estándar a nivel mundial. El diseño corrió por parte de Alpha Denji, que luego se asociaría con SNK para crear juegos de la saga de World Heroes. Así nace el 31 de enero de 1990 el sistema Neo Geo, un sistema arcade llamado MVS Multi-Video System y un sistema doméstico llamado AES, Advanced Entertainment System, los cuales no diferían mucho la una de la otra. De hecho, el sistema doméstico no es más que una placa consolidada adecuada a uso hogareño. Nos encontramos con versiones de calidad variable según los modelos que fueron lanzados en esos años. Algunas incluían salida para auriculares o de altavoz, puertos para sticks, volumen e incluso memory card. Esos primeros años fueron una época de grandes ganancias para SNK y los siguientes años iban a estar plagados de éxitos a nivel mundial, por lo que la competitividad era moneda corriente en esos días, y en la vereda de enfrente estaba nada más ni nada menos que Capcom. Japan Capsule Computer fue fundada en 1979, una empresa dedicada a la creación y distribución de máquinas de videojuegos. En 1983 publicaron su primer juego, Bulbous. A esto le siguieron juegos de culto como Mega Man, Ghosts and Goblins, DuckTales, Chip 'n Dale, Rescue Rangers y Tailspin. En 1987 debutó en los arcades Street Fighter, el juego que introdujo las bases para lo que vendría después. Street Fighter debutó en los salones arcades en 1987, sentando las bases para el género de lucha que conocemos y llamamos hoy. El jugador toma el control de un arcial solitario llamado Ryu, que compite en un torneo mundial de artes marciales que abarca 5 países: Estados Unidos, Japón, China, Inglaterra y Tailandia. Ryu lucha contra 10 oponentes diferentes en un orden específico, 2 por país. Los jugadores pueden realizar 3 tipos básicos de puñetazos y patadas que varían entre velocidad y fuerza. Hay un total de 6 botones de ataque y 3 ataques especiales: Fireball, Rising Dragon Punch y Hurricane Kick, que solo se pueden realizar mediante la ejecución de movimientos específicos. Un segundo jugador puede unirse en cualquier momento y tomar el control. El Street Fighter original ha sido destacado por los fanáticos de la serie por su considerable dificultad para ejecutar movimientos especiales en comparación con sus secuelas más conocidas. El gabinete arcade original también usaba almohadillas sensibles a la presión para medir las fuerzas del ataque utilizadas en el juego. Cuando más fuerte se golpeaba el jugador el pad, más fuerte era el ataque. Por desgracia, los se dañaban rápidamente, lo que ocasionó que los propietarios de máquinas recreativas tuvieran que reemplazarlos y no eran baratos. Así que Capcom sabiamente abandonó esta innovación y volvió a usar los botones tradicionales de las máquinas recreativas para el juego. No se puede negar el impacto de Street Fighter en la escena arcade.
Simplemente no había nada igual en ese momento y definitivamente fue uno de los juegos más atractivos de 1987. Este pequeño juego allanó el camino para una de las franquicias de videojuegos más reconocibles de todos los tiempos e inspiró a muchas otras compañías a aventurarse en el mundo de la lucha. Hay que destacar como hecho importante que el director y productor de Street Fighter original Takashi Nishiyama, junto con el planificador Hiroshi Matsumoto, dejaron Capcom después de crear Street Fighter, y luego se unieron a SNK, donde continuaron diseñando juegos como Fatal Fury y Art of Fighting. La superioridad de Capcom en los fichines se debió en gran parte a la inmensa calidad de sus beat'em ups. En 1989 lanza Bionic Commando y Strider, pero el más destacable, sin dudas, fue el Final Fight, el cual iba a ser una secuela del legendario Street Fighter y que en un principio se llamaría Street Fighter 89, una idea desechada posteriormente. A esto le siguieron un sinnúmero de éxitos como Capitán Comando, Punisher o Cadillacs y Dinosaurios. En este punto de la contienda, cada compañía desarrollaba distintos sistemas para poder ofrecernos juegos cada vez más potentes que trataban de captar la atención de los consumidores año a año, siendo estos últimos los verdaderos beneficiados de tamaña batalla de programación y creatividad. Mientras que SNK se mantuvo por casi más de una década con el ya mencionado sistema Neo Geo, Capcom creó 3 sistemas de juegos diferentes. En 1988, la placa CPS-1 debuta con Forgotten Worlds. Otros juegos destacados son el Counter Attack, Buster Brothers, Cadillacs y Dinosaurios, Final Fight, Mega Man e incluso Street Fighter 2, y al verse inundado de versiones hack, Capcom lanza la CPS-2. Esta placa consiste en 2 partes separadas, la placa A que se conecta al JAMA y contiene todos los componentes comunes para los juegos, y la placa B que contiene el juego en sí. Algunos juegos destacados son el Alien vs Depredador, Battle Circuit, Marvel Superhéroes vs Street Fighter, etc. En 1996 Capcom lanza la CPS-3, una placa extremadamente poderosa, y debuta con el juego Red Earth. Esta placa contiene gran variedad de mecanismos de seguridad. Los juegos están duplicados en el CD, el cual contiene el cifrado de los juegos y un cartucho de seguridad que posee una batería con un chip de descifrado y la BIOS del juego. Sin embargo, fue un sistema sin mucho éxito, debido a su alto costo y su dificultad para programar en ella. Solo 6 títulos fueron desarrollados para esta placa, que fue abandonada. Ese año ve la luz el que sin dudas fue el precursor de todos los fighting games actuales y un hito en la historia del videojuego. Street Fighter 2 The World Warrior debutó en las salas de juegos en 1991. El título tuvo un éxito increíble en todo el mundo. Primero se convirtió en un fenómeno de las salas de juegos y luego en un juego de consola muy exitoso jugado por millones. Street Fighter 2 por sí solo convocó la revolución de los juegos de lucha competitivos a principios de los 90 y es uno de los videojuegos más icónicos de todos los tiempos por esa razón. Street Fighter 2 incluso respetó su propia historia al reintroducir varios rostros familiares de Street Fighter 1 original. Estos artistas marciales se desarrollaron vívidamente como diseños y mostraron mucha más personalidad y vida que sus contrapartes de 1987. Los sprites de los personajes eran más grandes y más coloridos, tenían una animación mucho más fluida que los personajes de muchos otros videojuegos de la época. La impactante animación de personajes de Street Fighter 2 se complementa con fondos increíblemente detallados y dibujados a manos basados en ubicaciones de todo el mundo. Estas etapas se hicieron completas e inolvidables gracias a los temas extremadamente pegadizos, todos los cuales están garantizados para quedarse grabados en tu cabeza después de escucharlo. Dicho esto, la música y los efectos de sonido de Street Fighter 2 tenían un elemento increíblemente adictivo. Sonaba y se jugaba como ningún otro videojuego hasta la fecha.
Quizás la parte más importante de Street Fighter 2 fue el hecho de que creó la idea de un juego de lucha uno contra uno competitivo. Esta nueva cultura arcade tenía multitudes de personas esperando en la fila para jugar Street Fighter 2, ya fuera para jugar en solitario o contra otros oponentes humanos. Si bien algunos otros videojuegos de ese momento tenían un techo de habilidades, parecía que no había límite para lo bueno que podía ser un jugador de Street Fighter 2 con 8 personajes para dominar. Jugadores dedicados estuvieron ocupados con el juego durante mucho tiempo. Vale la pena mencionar que había 8 luchadores seleccionables, pero más de 8 formas de jugar. Correspondía al propio jugador descubrir la forma de interpretar a cada uno de los personajes. El hecho de que Capcom finalmente lanzara tantas versiones de Street Fighter 2 mantuvo la serie fresca y mantuvo a los fanáticos volviendo a las salas de juego ansiosos por gastar sus monedas. Capcom sabía exactamente lo que estaba haciendo y fueron inteligentes al hacerlo. Más o menos cada año aparecía una versión de Street Fighter 2 en los salones. Street Fighter 2 Champion Edition fue la primera actualización en ver la luz, seguida de Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 y finalmente Super Street Fighter 2 Turbo. Los fanáticos dedicados apreciaron todas y cada una de estas entregas, y pocos sabían que a principios de los 90 la vida útil y el impacto de Street Fighter 2 estaban lejos de terminar. Llegamos así al inicio de la batalla entre los dos grandes de Osaka. Cuenta la leyenda que el creador del primer Street Fighter, Takashi Nishiyama, abandona Capcom para formar parte del equipo de SNK y desarrollando lo que podría verse como una secuela espiritual de Street Fighter. Conocido en Japón como Garou Densetsu, que literalmente se traduce como la leyenda del lobo hambriento, Fatal Fury fue la respuesta de SNK al nuevo y exitoso Street Fighter 2 de Capcom. En Fatal Fury, el jugador toma control de uno de los 3 héroes, Terry, Andy o Joe, que luchan en el circuito del torneo. Los primeros 4 oponentes de la CPU son Richard Meyer, Duke King, Kung Fu Rue, Michael Max. Los jugadores pueden seleccionar el orden de sus oponentes, un atributo único de Fatal Fury sobre otros juegos de lucha de la época. Después de derrotar a los primeros 4 oponentes, el jugador se enfrenta a Hashi Raiden, Billy Kane en ese orden. A diferencia de Street Fighter 2, la historia de Fatal Fury fue un aspecto destacado del juego. El jugador vería varias escenas mientras jugaba el modo arcade, la mayoría de las cuales promocionan el próximo encuentro con el gran jefe Jizz Howard. Fatal Fury también cuenta con un bonus adicional de lucha de brazos entre rondas comparable a los modos de bonificación de barriles y autos de Street Fighter 2. Los personajes de Fatal Fury pueden moverse de una forma un poco diferente a los de Street Fighter. Uno de los sistemas de juego distintivos de Fatal Fury es el sistema de línea, que permite a los personajes saltar al fondo o al primer plano y continuar luchando. Durante un cambio de línea, los personajes aparecen más pequeños a medida que saltan al fondo y más grandes y claros en primer plano. Este efecto gráfico poco ortodoxo fue impredecible, pero en general funcionó para diferenciar a Fatal Fury de otros juegos de lucha 2D que recientemente tuvieron un gran impacto en las salas de juego. Teniendo en cuenta cómo SNK usó los sprites 2D, este efecto 3D entre comillas fue bastante innovador y también un logro gráfico que permitió que SNK pronto se distinguiera en el género de la lucha, ya que otros juegos de SNK usaban efectos similares. Fatal Fury también permitió que tanto el jugador 1 como el jugador 2 jugaran juntos contra la CPU. Esta idea fue interesante y una hazaña impresionante en ese momento, pero SNK decidió que no hacía justicia a los héroes del juego, por lo que eliminaron esta opción en títulos posteriores. Fatal Fury colocó algunas de las bases de lo que se convertiría en una de las franquicias de juegos de lucha 2D más icónicas de todos los tiempos, y presentaría muchos personajes memorables, incluidos aquellos que eventualmente se unieron a otras franquicias de juegos de lucha, y crossovers icónicos.
La parte más débil de Fatal Fury fue su jugabilidad real, que no era tan receptiva o jugable como el motor de Street Fighter 2. Como mínimo, el sistema de línea de Fatal Fury sentó las bases para que la mecánica se use en varias entregas futuras. La lista original de Fatal Fury fue memorable en su mayor parte, aunque varios personajes solo de oponentes definitivamente carecían de personalidad y brillo. De hecho, muchos personajes de Fatal Fury eran toscos al principio, pero afortunadamente luego se desarrollaron aún más en los futuros juegos de lucha de SNK. Terry Bogard y compañía sin duda han recorrido un largo camino desde el primer juego. En general, Fatal Fury 1 se hizo un nombre gracias a su jugabilidad innovadora, enfoque en la historia y héroes memorables. Un tercer contendiente intentó hacerse paso en el mundo de los juegos de pelea. En 1992 vio la luz el popularísimo Mortal Kombat de Midway, popular al menos en Occidente. Inspirado en el gran éxito de arcade que fue Street Fighter 2, el Mortal Kombat original surgió en 1992 con gráficos digitalizados innovadores, sonido inmersivo y una violencia de videojuegos sin igual, que generaría algunos años de controversia junto con algunas exageraciones. Con 7 personajes seleccionables, 2 personajes jefes y un personaje secreto, Mortal Kombat presentó un nuevo y emocionante elenco de personajes y escenarios inspirados en las artes marciales. El motor de juego de Mortal Kombat presenta 5 botones, 2 puñetazos y 2 patadas, y un botón de bloquear. Mortal Kombat fue de hecho el primer juego de lucha que requirió un botón de bloqueo, y sin duda requirió algo de tiempo para que los jugadores familiarizados con otros juegos de lucha de la época se acostumbraran. El botón de bloqueo se convirtió en una marca registrada única de la serie, mientras que la mayoría de otros juegos de lucha conservaron el formato retener para bloquear. La mayoría de los luchadores en Mortal Kombat comparten casi exactamente los mismos ataques de prioridad, incluido un uppercut increíblemente contundente, que ofreció un nuevo nivel de satisfacción nunca antes visto en el ámbito de los juegos de lucha. Lo que es más importante, cada luchador tiene una selección de sus propios movimientos y proyectiles especiales únicos y permite destacarse entre sí. Junto con la apariencia sorprendentemente única del juego, los elementos del juego interesantes de Mortal Kombat como Fatalities distinguen aún más al título de otros juegos de lucha conocidos. Después de ganar una ronda final, los personajes de Mortal Kombat pueden ejecutar un movimiento final brutal o Fatality en sus oponentes ingresando un comando de botón especial. Estos movimientos secretos son espantosos e incluyen arrancar cabezas y quemar la carne hasta los huesos. Esta violencia se convirtió en un aspecto definitorio de la serie Mortal Kombat y terminó agregando un montón de exageraciones al juego con el tiempo. Después de presenciar una Fatality, los recién llegados a Mortal Kombat solían preguntar rápidamente al jugador ganador: ¿cómo hiciste eso? Y así nació un nuevo éxito en la creciente industria. Hubo en Argentina un programa llamado Top Kids, conducido por Pablo Markowski, transmitido por la vieja ATC. El programa no era más que una publicidad larga de Mortal Kombat, el cual por supuesto lanzó a los kioscos de todo el país la revista repleta de trucos y guiños a Mortal Kombat. Incluso traía un muñeco de regalo, toda una joya en aquel entonces. Entre otros premios para los participantes se encontraba un figurine, figuras de Street Fighters y por supuesto la codiciada revista. Top Kids, la revista hecha a tu medida. Pero SNK y Capcom continuaban con su cada vez más creciente rivalidad, ante la mirada atónita de la competencia que nada podía hacer. ¿Sería Capcom capaz de sostener el reinado o SNK inclinaría la balanza a su favor? Esa es una historia para la segunda parte de SNK vs Capcom. Gracias por ver y apoyar. Like y suscribirse, compartan este video si les gustó, comenten si les interesa el tema o si faltaron datos. Nos vemos en el siguiente video. Saludos. Romperse algunos huesos. Tienen razones para combatir, venganza, odio y hasta ganas de probar su propia fortaleza. Es el juego más popular después de Pac-Man.
Aquí están Gil,